Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 26. La vida de Goronwy. Gales, conquistada por Inglaterra. Respecto a Goronwy ap Edneifed, su otro hijo legítimo, alcanzó la edad de 36 años tras la muerte de su padre, con 16 años en el poder del ducado de Anglesey, Archewet y Ceredigion. Tras la muerte de su padre el rey, Dafydd solamente pudo heredar Gwynedd, pues los otros dominios reales consiguieron independizarse de él a los pocos años, en el año cuarto de su reinado tras una guerra civil galesa. Al año siguiente murió repentinamente sin dejar heredero alguno para el trono. Por cierto, su medio hermano Gruffydd fue enviado por su padre a la temible prisión de la Torre de Londres a fin de que no creara problemas en su lucha contra su medio hermano en un intento por hacerse con el poder del reino de Gwynedd, y allí lo asesinaron mientras quiso escapar. Pero sus propios hijos sí lucharon por hacerse con el poder tras la muerte de Dafydd, y Llywelyn ap Gruffydd, su hijo, finalmente lo consiguió, llegando a ser conocido como Llywelyn el último rey. Pero a Goronwy nunca le hizo daño, pues lo respetaba mucho y lo tenía en alta estima. Sin embargo, en el año 31 de la gobernación real de Llywelyn ap Gruffydd, estalló guerra entre él y el rey de Inglaterra Eduardo I, sucesor de Enrique III. Este último reinó por 56 años, pero Eduardo I reinó por 35 años, siendo el año de su reinado cuando estalló la guerra anglo-galesa el quinto. Y el duque de Anglesey, Goronwy, le prestó a su rey apoyo militar en la guerra, y él tenía por entonces 72 años de edad. La guerra estalló por la siguiente razón. 10 años antes de que estallara la guerra, Llywelyn ap Gruffydd inició negociaciones con el rey Enrique III a fin de reafirmar los lazos que unían Gwynedd con Inglaterra como aliados mutuos, y éste accedió a reconocerlo como príncipe de Gales mediante el Tratado de Montgomery. Pero este reconocimiento político tuvo un alto precio. Inglaterra exigía a cambio 25.000 peniques como tributo inicial y 3.000 peniques como pago anual. El rey galés accedió debido a los beneficios expansionistas territoriales que le producía en su reinado, pero ocasionó el disgusto de la mayoría de los nobles de Gales. Pero a Goronwy sí le parecía vital para Gales el ejercicio de dicho tratado. Por ejemplo, al conde Gilberto de Clare, del condado de Hertford, le perjudicaba la aplicación del tratado, pues tenía que aportar, al igual que los demás nobles, el importe económico que le correspondía para el pago de tributo a la corte inglesa. En rebelión a esta disposición, el conde comenzó a destinar los fondos económicos a la edificación de un castillo en Caerphilly, y al oír de aquello Enrique III envió a un obispo como representante suyo a fin de que exigiera al conde que entregara el castillo como pago a su deuda que tenía que pagarle. Pero el conde se negó y sobornó al obispo para que se fuera de allí y no reclamara nada. Cuando esto llegó a oídos del monarca inglés, se encolerizó mucho y aumentó las tensiones políticas entre Gales e Inglaterra. Cuando su hijo Eduardo I le sucedió en el trono de Inglaterra, el rey Llywelyn ap Gruffydd comenzó a tener problemas para pagar el tributo estipulado para Inglaterra, debido a que otros nobles más comenzaron a negarse a pagar el tributo tal como lo hizo el conde Gilberto de Clare.
así que llegó un momento en que Llywelyn ap Gruffydd dejó de pagar. Entonces el monarca inglés comenzó a planificar la forma de subyugar a Gwynedd, y para su sorpresa llegaron hacia él varios conspiradores que trataron de matar a Llywelyn ap Gruffydd el rey, pero que habían fracasado en su intento de asesinarlo, a lo que el monarca se resolvió en pedir a Llywelyn ap Gruffydd a comparecer ante él en Chester a fin de rendirle vasallaje. Pero el rey de Gwynedd se negó a ir, pues temía por su vida, lo que airó aún más al rey inglés. Esto sucedió 2 años antes de que estallara la guerra, y en aquel momento Llywelyn ap Gruffydd comenzó a hacer planes para casarse con Eleanor de Montfort, la nieta del difunto rey Juan de Inglaterra, en Francia. Cuando ella viajó hasta allí para el matrimonio, el rey Eduardo, al oír de aquello, decidió contratar a piratas para que se apoderaran del barco y la secuestraran, y cuando se la llevaron ante él en Londres, la encerró en el castillo de Windsor a fin de obligar al rey galés a acceder a sus exigencias, pero aquél se negó con rotundidad. Ante aquella evidente muestra de rebeldía, el rey Eduardo I le declaró la guerra y reunió a un enorme ejército a fin de invadir Gales y anexionarse para sí de forma definitiva toda Gales. Fue apoyado por los conspiradores de Llywelyn ap Gruffydd y por el resto de nobles galeses en su mayoría. Pero solo unos pocos, entre ellos Goronwy y otros más que se negaban a pagar tributo a Inglaterra, permanecieron leales al rey de Gwynedd y pelearon con él en la batalla. Durante el verano de aquel año, las tropas inglesas se movilizaron hasta llegar al río Conwy y acompañaron en Deganwy a fin de pelear contra los galeses, mientras otro ejército cruzaba el mar mediante sus barcos de guerra procedentes de Inglaterra, y comenzaron a luchar contra los soldados del duque Goronwy en sus tierras de Anglesey, donde él tenía su fortaleza principal, y lograron derrotarlos, capturando y haciendo prisionero al duque y su familia y arrebatándoles las cosechas recogidas de grano a fin de cortar todo suministro a Llywelyn ap Gruffydd y su ejército, y obligarlo a llegar a un acuerdo con Inglaterra. El rey de Gwynedd no tuvo más remedio que aceptar los términos de paz impuestos por el soberano inglés, y a cambio recibió la paz y al duque Goronwy y su familia, quienes se hallaban entre sus prisioneros. Llywelyn ap Gruffydd solo podría gobernar en la sección occidental de Gwynedd y su hermano Dafydd la sección oriental, con el río Conwy como frontera limítrofe entre ambos reinos. Y si Llywelyn moría sin dejar herederos, su hermano Dafydd también se apoderaría de la sección occidental. Por otro lado, Llywelyn fue hasta Inglaterra a fin de suplicar a Eduardo I la mano de su amada prometida Eleanor, quien había sido liberada de Windsor y llevada ante la familia real en Worcester. El monarca inglés accedió a entregársela en matrimonio a condición de que se sometiera a su autoridad plenamente como un rey vasallo, a lo que Llywelyn ap Gruffydd accedió. Entonces ambos se casaron y regresaron a Gales, en donde vivieron en paz relativa por varios años, o sea, 5 aproximadamente. En aquel tiempo, Dafydd, el hermano de Llywelyn el rey, impulsado por varios nobles que, en el tiempo de la guerra, apoyaron al soberano inglés, pero que luego le dieron la espalda por sus abusivas exigencias tributarias, atacó a los ingleses, o sea, los anglonormandos, en el castillo de Hawarden, y luego asediaron el de Rutland. Ante aquello despertó aún más las antipatías de los galeses contra los ingleses y la revuelta pronto se extendió por toda Gales. El castillo de Aberystwyth fue conquistado y quemado, y en otra revuelta al sur de Gales,
el castillo de Carrickfenen fue conquistado. Al principio, Llywelyn ap Gruffydd se mantuvo neutral en el conflicto y leal a Inglaterra, pero luego apoyó a su hermano en la contienda, y sus nobles con él, entre ellos el duque Goronwy ap Edneifed. En aquellos días falleció su amada esposa mientras daba a luz a su hija Gwenllian. Inglaterra reaccionó ante la revuelta e insurrección generalizada de Gales, declarándoles la guerra. Los ejércitos ingleses llegaron hasta el río Conwy y capturaron la isla de Anglesey, reteniendo las cosechas a pesar de que el duque Goronwy les hizo frente con sus enormes ejércitos. Masacraron a sus soldados y a él junto a su familia los volvieron a hacer prisioneros. El arzobispo inglés de Canterbury intentó mediar entre el rey Llywelyn y Eduardo I, pidiéndole al primero que entregara Gales a Inglaterra a cambio de una vida cómoda con una gran propiedad en territorio inglés, a lo que él se negó, expresando que no abandonaría a su pueblo en manos del enemigo, el cual le había sido confiado proteger con honor hasta su muerte. Entonces dejó Gwynedd a cargo del cuidado de su hermano, mientras fue con sus ejércitos hacia el sur para reunir apoyo de los nobles galeses de la zona. Sin embargo, en diciembre de aquel año fue asesinado en las proximidades de Builth Wells, cuando se encontraba alejado de la protección de sus soldados, en un bosque cercano, cuando en el furor de la batalla contra los ingleses, sus enemigos consiguieron alejarlo de la protección de las tropas. Tras asesinarlo, le cortaron la cabeza y se la enviaron como trofeo de guerra al rey inglés Eduardo I en Rutland. Al verla, ordenó que fuera exhibida ante las tropas inglesas ubicadas en Anglesey, donde se hallaba el duque Goronwy hecho prisionero, y toda su familia. En su presencia murió degollada como castigo por su derrota tras ver la cabeza sin vida de su monarca. Goronwy lloró amargamente viendo cómo Gwynedd estaba sucumbiendo sin remedio ante el poder inglés y su familia siendo cruelmente exterminada. Tras eso, el rey de Inglaterra ordenó enviar la cabeza a Londres, donde la colocaron en la picota de la ciudad durante un día entero, y la coronaron con hiedra, en son de burla por la profecía francmasónica de que un miembro de la familia galesa de los Tudor llegase algún día a ser rey de toda Britania. El resto del cuerpo de Llywelyn ap Gruffydd fue enterrado en la abadía cisterciense de Abergwynmere y su cabeza posteriormente se la llevaron a la Torre de Londres. El resto del ejército galés fue masacrado y brutalmente exterminado por los ingleses. A Dafydd, meses después, lo capturaron junto a su familia en las colinas que rodeaban Garth-Thelin, y los llevaron ante el rey Eduardo I, quien ordenó deportarlos junto a Goronwy en Shrewsbury, donde el Parlamento de Inglaterra celebró una reunión especial y lo condenó a muerte, pues también querían hacer lo mismo con Goronwy, a quien hallaron culpable en su lucha contra los ingleses como el resto de los nobles galeses. Pero como Jehová se proponía efectuar su voluntad, lo protegió de la muerte y no permitió que Satanás el diablo lo destruyera, por lo que después de unos meses lo condenaron a 20 años de prisión encerrado en la Torre de Londres, en donde creían sus enemigos que moriría por ser él demasiado viejo. Respecto a Dafydd, lo arrastraron por las calles, lo colgaron de la horca y lo cortaron por la mitad, despedazándolo. Las batallas de Inglaterra contra Gwynedd se extendieron por más de un año hasta que finalmente lograron conquistarla. Y tras eso humillaron al reino, despojándole todas sus riquezas de plata y oro y arrancándole sus insignias militares,
políticas y religiosas que lo identificaban como un reino independiente, a fin de convertirlo en un reino anexionado a Inglaterra. Al resto de los nobles los asesinaron brutalmente, con la excepción de unos pocos a quienes metieron en prisión y a otros los dejaron ir por renunciar a su condición de miembros de la nobleza galesa. Tras la caída de Gwynedd, rápidamente sucumbieron a la invasión de Inglaterra los demás reinos, los de Powys, de Hewbart, Brycheiniog, Morganwg y Went, de modo que en aquel año Gales fue conquistada por Inglaterra y vio terminada para siempre su independencia de ella. Aquel año fue el mismo en que Goronwy fue encerrado y condenado en la prisión de la Torre de Londres, siendo el año 78 de su vida, tras 58 años en el poder del ducado de Anglesey, Argyllwedd y Ceredigion en la tierra galesa de Gwynedd. Estos acontecimientos ocurrieron en el año 11 del reinado de Eduardo I de Inglaterra. Desde entonces los ingleses sometieron al pueblo de Gales usando la fuerza y la brutalidad. Aunque en varias ocasiones los galeses trataron de rebelarse, fue en vano. Su historia de independencia se había prolongado por 850 años, y en aquel año desapareció, quedando así anexionada a Inglaterra. Finalmente, Eduardo I emitió el Estatuto de Rutland, en donde limitaba la efectividad de las leyes galesas, elaboradas siglos antes por el rey Hywel da Apgadel, Hywel el Bueno. Remodeló un nuevo gobierno en Gales con su hijo el heredero a la cabeza, y colocó como funcionarios y nobles sobre el pueblo de Gales a ingleses. Los francmasones se esparcieron desde entonces por el resto de Bretaña, pero aquellos que aún permanecían leales a Goronwy, por ser él el único descendiente varón directo de los Tudor que seguía vivo, viajaron hasta Londres, y eran como unos 2000 de ellos, entre varones y mujeres, sin contar a sus hijos y pequeñuelos. Allí se pusieron a morar mientras le oraban de continuo a Jehová el Dios verdadero, para que Goronwy no muriera sin antes dejar descendencia. Y como ellos eran hijos del reino, Jehová sí los escuchaba desde los cielos. Por su parte, el rey inglés edificó numerosas ciudades: Flint, Aberystwyth, Rutland, y castillos: Caernarfon, en donde nació su hijo y sucesor Eduardo II, a fin de consolidar aún más su dominio y poder en Gales. Por su parte, Goronwy y su leal sirviente, el francmasón John, permanecían en prisión encerrados en las frías celdas de la Torre de Londres, mal comiendo y mal vistiendo, mientras pasaban los interminables días, meses y años encerrados allí. Fue entonces cuando Goronwy comenzó a interesarse por el mensaje de paz de las Sagradas Escrituras, que le leía diariamente su sirviente a fin de no entrar en la locura y hallar consuelo en el Espíritu Santo que Jehová Dios le daba. Finalmente, Goronwy cumplió a plenitud todos los años de su condena en prisión, y fue llevado junto a su sirviente a comparecer ante el Parlamento para ser juzgado nuevamente, y debido a la intervención divina, lo declararon inocente por haber llevado un comportamiento digno, cristiano y humanitario en la prisión mientras leía las Sagradas Escrituras y compartía su mensaje de fe y esperanza a los demás presos hasta de mejor manera que los sacerdotes católicos que allí oficiaban. Entonces, viendo que ya no suponía ninguna amenaza para Inglaterra, se compadecieron de él debido a su edad avanzada y le volvieron a nombrar duque, como lo era antes, pero esta vez duque de Penminit,
de la tierra de Anglesey, donde él gobernaba anteriormente, en Gwynedd, Gales. Allí le otorgaron un castillo con toda clase de lujos y comodidades, y le hicieron jurar lealtad a la corona inglesa y le otorgaron sus respectivos títulos nobles, entre ellos duque de Penminit y duque de la casa de Tudor, en reconocimiento a su linaje real. Se le permitió viajar hasta allí en compañía de su leal sirviente John, junto a los 2000 francmasones que le seguían lealmente a donde quiera que iba, y marcharon desde Londres hasta su castillo o mansión en Penminit, en la tierra de Anglesey, en Gwynedd, Gales. Al llegar allí, Goronwy se habituó a su nueva vida y se mantuvo leal a Inglaterra. Al cumplir los 100 años de edad, se casó con la joven Gwenllian por petición de sus consejeros francmasones, pues ella era hija del difunto rey Llywelyn ap Gruffydd, que había sido protegida, escondida y criada por los francmasones, y que para aquel entonces contaba con 23 años de edad. Entonces ambos tuvieron varios hijos e hijas. Su primogénito varón fue Tudor Hen. Cuando él lo tuvo, tenía 106 años de edad, y fue él quien heredó su ducado al tiempo que Goronwy murió, a la longeva edad de 123 años de vida. 17 años de edad tenía Tudor Hen cuando fue coronado duque por Inglaterra tras la muerte de su padre. De entre los francmasones que se esparcieron por Bretaña tras la caída de Gales ante Inglaterra, nació en Yorkshire 8 años antes de la muerte de Goronwy un francmasón de corazón puro e hijo del reino, que sacudiría a toda Bretaña y su iglesia desde sus cimientos. John Wycliffe, el fundador del movimiento cristiano de los Lollardos. Gracias a su incansable labor de predicar la palabra de Dios al pueblo británico y de traducirla del latín al inglés de su época, los francmasones puros e hijos del reino llegaron a dividirse en dos grupos: los Lollardos, que procuraban vivir cristianamente como cristianos ungidos por Espíritu Santo, entregados a la predicación y divulgación de la Biblia, con su esperanza celestial como objetivo en ellos, y los francmasones, que aunque en sus orígenes eran hijos del reino, en sus círculos sociales comenzaron a introducirse toda clase de católicos, con cierto respeto por la Biblia, pero con ideas políticas, religiosas, económicas y sociales un tanto diferentes a la de los ungidos, y finalmente terminaron por dominar al movimiento francmasón y a dirigirlo a intereses políticos alejados de los objetivos bíblicos de los ungidos. Fue así como Jesucristo, como amo y dueño celestial de su congregación ungida por Espíritu Santo, fue separando el buen trigo de los hijos del reino de la mala hierba de los falsos cristianos, a fin de evitar que éstos llegaran irremediablemente a corromperse, aunque todavía no había llegado el tiempo señalado para la cosecha espiritual.